Hoy en el enganche, ¿puede volver a ser campeón de la Champions el Manchester City? ¿Qué tal, enganchados? Muy buenas. Ya habéis visto que aquí nos hemos cambiado los papeles. Es cierto que la introducción la ha hecho David como es habitual, pero hoy me pongo yo aquí un poco el smoking de presentador para hacer este vídeo del Manchester City en una semana de Champions clave, la última semana de Champions de este 2025, que nos trae un Real Madrid-Manchester City, y yo creo que es la mejor fecha para poder analizar al conjunto dirigido por Pep Guardiola, que lleva 2 temporadas un poco en tierra de nadie, que vemos que en Champions no está rindiendo a las mil maravillas, que varios de sus pesos pesados no están dando el rendimiento esperado. De hecho, incluso Rodri, Balón de Oro, con los problemas físicos, ha dado un bajón importante. Así que en este vídeo de hoy analizaremos todo ello, y yo creo que no hay mejor fecha que antes de un Real Madrid-Manchester City. Así que, David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Iker. Sí, es verdad que me parece un buen día para analizar al City. Tenemos la excusa ideal porque se va a enfrentar al Real Madrid, a un Real Madrid en urgencias, en enfermería. Además de que la enfermería está llena de lesionados, la enfermería está ahora mismo colapsando todo lo que puede pasar con este partido. Me parece que va a ser limítrofe en la temporada del Real Madrid, porque de lo que pase en el Bernabéu ante el City, con todo lo que representa el City, con todo lo que representa Guardiola, puede haber marejada altísima en el Real Madrid, con el futuro de Xabi Alonso, evidentemente, de manera inmediata en peligro. Dicho lo cual, es verdad que precisamente por esa manera de enfrentar la semana, nada más y nada menos que en el Bernabéu, y precisamente porque esta semana también en la Premier se ha acercado mucho al Arsenal, se ha puesto a 2 puntos del Arsenal, me parece un buen momento para analizar lo que está siendo la temporada y lo que está siendo el renacer otra vez del Manchester City, porque creo que ahí es donde podemos iniciarlo todo. La valoración global ahora mismo de Manchester City no se puede hacer sin entender que es un equipo que el año pasado vino lastradísimo por todo lo que el anterior había ganado la Champions. Evidentemente la expectativa fue muy alta. Creo que hubo un momento de una duda, un interrogante enorme en cuanto a la posible sanción que le iba a caer, que sigue esperando a través de la FA, de la Liga inglesa, cómo le va a venir el castigo en forma de todos los casos que tiene acumulados por, de alguna manera, pequeñas trampas o grandes trampas, aquí que lo valore cada uno como quiere, sabe que va a ser sancionado. Y me parece que ese temor, Iker, del hecho de imaginar que iba a ser sancionado y quizá no iba a poder fichar, le hizo apresurarse mucho el invierno pasado, cuando recordará a todo el mundo que fichó a Marmoush, fichó a Víctor Reis, fichó a Kusanov, se gastó un dineral en jugadores que era más proyecto a futuro, como imaginando que probablemente no iba a poder fichar en varias ventanas de fichajes, y probablemente eso le hizo entrar en un pánico absoluto cuando la situación no estaba yendo bien en la Premier y tampoco en la Champions. Creo que se perdió un poco, fue una versión muy difusa del City, que al final fue capaz de meterse en la zona Champions y por eso está esta temporada aquí, pero ha cambiado muchísimo, porque este equipo está madurando, este equipo está acelerando ya el proceso de varios jugadores que han llegado, la mezcla de los que llegaron en invierno con los que han llegado ahora empieza a madurar, y aunque es verdad que yo creo que todavía no es una versión demasiado convincente, ahí está ya en Premier y ahí está ya también en la Champions. Estoy poniendo ahora mismo la clasificación de la Champions League porque me parece que es fundamental que la gente sepa que ahora mismo el City está a un puesto simplemente de la zona de clasificarse para los 8 primeros. Está noveno, pero está con los mismos puntos que el Sporting Club de Portugal, que lo octavo, así que digamos que lo tiene a tiro incluso también en Champions. Sí, sí, es así. Y es cierto que el último partido del Manchester City fue bastante sorprendente, la derrota en casa frente al Bayer Leverkusen. Pero es cierto lo que tú comentas. La temporada pasada hubo ahí cierto bajón. Quizás todo ese run-run que hubo alrededor de un posible descenso o de una posible sanción alrededor del equipo Citizen, pues yo creo que eso también a la plantilla le afectó. De hecho, Pep Guardiola tomó un poco las riendas, o digamos, Chiqui Begiristain y un poco todo el mundo que maneja ahí todo en el Manchester City dijeron que había que desembolsar porque si no las iban a pasar canutas a futuro. Al final no pasó nada, este verano han seguido fichando, de hecho yo creo que ha habido movimientos muy interesantes que han hecho, la verdad, Sí. que yo creo que los comentaremos ahora a lo largo del vídeo. Y yo, a pesar de ello, en el juego, el año pasado yo creo que todos lo dijimos, que se notaba muchísimo la baja de Rodri, sobre todo después de la lesión que tuvo, pero yo, claro, este año, cuando empezó la temporada, seguía teniendo mis dudas con el Manchester City, porque me acuerdo, antes del primer parón internacional, el encuentro que pierden contra el Brighton sobre la bocina, yo ahí el Manchester City me dio muy malas sensaciones, y hubo varios partidos en los que el City lo sacó un poco, digamos, con ese aura o esos detalles
que siempre favorecen a los equipos grandes. Entonces, yo creo que por eso este análisis es interesante y sobre todo más aún por ver cómo, según va avanzando la temporada, el conjunto de Pep Guardiola ha ido retomando el vuelo. Pero como tú comentas, es cierto, en Champions están a tiro de piedra del top 8, en Premier están segundos a 2 puntos del Arsenal, que el Arsenal para mí hace un mes era invencible y ahora mismo parece que se le puede meter mano, así que yo creo que ahí la batalla con el conjunto de Mikel Arteta va a estar muy interesante. Así que como tenemos varios temas para tocar de este Manchester City, David, si te parece, voy con uno de los temas para mí que es principal. Lo primero, Iker, ¿sabe qué vamos a hacer? Le vamos a recordar a la gente que comente y que se suscriba, porque a partir de ahí, así empezamos el análisis. Pero como siempre decimos, lo importante aquí es que la gente se pueda suscribir, que den la campanita, que nos dejen sus comentarios, porque Iker, necesitamos seguir creciendo, hacemos contenido diario, vamos a recordar dónde lo hacemos, pero de luego ahí queremos que estéis todos vosotros. Claro que sí, sí. Se me va la cabeza tan centrado en el tema, se me va muchas veces la olla y también en otros vídeos que hacemos. Pero es verdad que todo el mundo se pase por nuestro TikTok, que subimos 2 vídeos diarios, por nuestros shorts de YouTube también que se pasen, además del contenido largo, que vean también nuestros shorts, en Feeder más de lo mismo, en Instagram, en Twitter, por todos lados, porque al final estamos intentando crear esta comunidad del enganche que según pasan las semanas va siendo cada vez más grande, vamos alcanzando metas muy interesantes para nosotros, pero tenemos que seguir creciendo porque si no, este contenido va a ser muy complicado que le llegue a nuestros suscriptores. Así que como te comentaba antes de este pequeño parón y este pequeño recordatorio para todo el mundo, yo uno de los temas principales donde tengo muchas dudas en este Manchester City es en la portería, con ese debate de Trafford-Donnarumma. Sí, entonces, dame primero tu punto de vista. Sí, es muy llamativo lo de la portería del City, porque recordamos que el año pasado ya había muchísimas dudas con Ederson, el brasileño, que estuvo para mí muchas más temporadas de lo que cuando llegó del Benfica imaginábamos. Creo que de hecho le dio un buen potencial al City, teniendo en cuenta lo que buscaban principalmente de él. Guardiola, cuando lo ficha en su día, quería un portero que moviera muy bien la pelota con los pies, que tuviera esa libertad, que pudiera liderar desde el registro de sacar la pelota de atrás como si fuera un líbero muchas veces, pero además de eso, es verdad que fue un portero bastante fiable en algunas temporadas. De hecho, no obstante, es el portero del campeón de Europa, cuando el Champion dejó la mejor versión al City. Dicho lo cual, lo que ha fichado para mí no se parece demasiado. Es verdad que Donnarumma el año pasado para mí fue fundamental en la Champions del PSG y me atrevo a decir, de hecho, que fue su mejor año de largo. Siempre ha sido uno de esos porteros que nos deja noches de titubeo, que ha dejado grandes fotografías negativas a lo largo de su historia, pero el año pasado con Luis Enrique dio un nivel altísimo. El hecho de que Luis Enrique lo dejara salir, temas internos, problemas internos, pues se ofrecía una oportunidad de mercado para quien la quisiera coger y que apareciera justamente Guardiola para darle una nueva oportunidad, una nueva vida, a mí me llamó la atención, pero más me llama la atención el hecho de que, esto es brutal y la gente quizá no lo sepa, 30 millones de euros pagó el City por Donnarumma y por Trafford, que era un portero de la cantera del propio City, cedido el año pasado y regresado esta temporada al equipo Citizen, le ha costado 31. Es decir, le vale más el portero suplente que el portero titular del equipo campeón de la Champions, lo cual nos lleva una vez más a imaginar lo inflado, por decirlo de una manera popular, que está el mercado inglés. Pero dicho lo cual, me parece que es un salto de categoría muy grande, porque es un portero que viene de su mejor momento, que ahora sí que ha derribado todas las dudas que había en torno a él, que lo ha verificado ya, que lo ha demostrado y que además viene a un equipo en el que sabe desde el día uno que va a ser titular. A mí me parece que es un subidón y es verdad que a principio de temporada, como llegó tan tarde, en el mes de agosto muy avanzado, ya prácticamente septiembre, pues no pudo jugar las primeras jornadas, estaba en ese idilio a ver qué va a pasar, a ver cómo está de nivel. Trafford, la verdad que a mí no me ha parecido nunca un portero muy fiable en ese sentido, lo he comentado mucho con las inferiores de Inglaterra, pero me parece que Donnarumma es dar un salto grande de calidad respecto a Ederson, Iker, no sé, pero yo creo que ahí el City ha acertado totalmente y lo va a notar en una temporada tan exigente. Sí, es cierto. Mira, yo, una de las grietas del equipo de Guardiola, desde que Pep llegó a Manchester, siempre lo he dicho que ha sido la portería. A mí Ederson ha sido un portero que nunca me ha convencido mucho Sí. porque me parecía bastante inseguro y en ocasiones bastante inestable. Porque había, no sé si es sensación solo mía, pero había veces que parecía que iba incluso demasiado sobrado, que, vamos, yo siendo aficionado al Manchester City me daría un patatús, no te voy a mentir. Pero
independientemente de ello, yo cuando vi la apuesta que hicieron por Trafford, digo, me parece inteligente desde el punto de vista de portero inglés susceptible de ser titular en la selección inglesa en el próximo Mundial, aunque yo creo que ahora mismo esa vacante es para Dean Henderson. O, No, o, no sé o, cómo andará. o Pickford, Pickford. Pickford por Sí, ascendente, sí. sí, andará por ahí el debate, pero bueno, es cierto que con Southgate el titular era Pickford, pero bueno, ahora con Tuchel puede estar un poco el debate más abierto. Y claro, al fin y al cabo, en ese conflicto Donnarumma-Luis Enrique, al final al Manchester City se le presenta una oportunidad de mercado muy interesante, porque que el mejor portero de la pasada Champions, que para mí el mejor portero del mundo es Thibaut Courtois, pero el segundo posiblemente sea Donnarumma, que uno de los mejores porteros del mundo lo tengas al alcance de tu mano por 30 millones, Sí. porque recordemos que Donnarumma tampoco tiene una edad muy avanzada. No, no, Claro, le que llevamos tiene viendo muchísimos 26. años. Claro, que tiene 26 Claro, años. claro, claro. Es que empezó con 16 en el Milan. Lleva ya una trayectoria de 10 años que ya ves tú lo que ha ganado. Campeón de Eurocopa, en el Paris Saint-Germain ha tenido muy buenas temporadas. En el Milan también, a pesar de su mala salida. Entonces es un portero muy contrastado que, quieras o no, te puede en las eliminatorias, como vimos el año pasado con el PSG, en Sí. las que estás muy igualado, tener un portero así te puede inclinar la balanza a tu favor. Lo hemos visto con Courtois miles de veces. Y sin ir más lejos, la decimocuarta que ganó el Real Madrid, si no me acuerdo, fueron 3/4 partes para mí de Courtois y de Benzema. Entonces yo creo que respecto a eso, yo creo que puede darle al Manchester City un paso para poder volver a ser candidato a todo en Champions sobre todo. Totalmente, totalmente. De hecho, cuando recuerdas lo de Benzema, siempre viene el gran problema que tuvo Donnarumma, que fue en aquel resbalón con Benzema por querer regatear y demás en el Bernabéu. Una de esas, varias de esas en su carrera, lo que de alguna manera fue generando debates, interrogantes, demasiadas dudas sobre la capacidad que tenía Donnarumma para estar al nivel de lo que desde muy joven se imaginaba que iba a ser él. Yo es verdad que al principio nunca le vi como un portero muy fiable. Tenía siempre la duda de, en cuanto a corpulencia, en cuanto a envergadura, es un portero súper moderno y es de los que evidentemente a poco que tenga reflejos y tenga cierta agilidad va a marcar diferencias, porque desde ese punto de vista evidentemente siempre lo tuvo, pero el hecho de haber dominado mucho más con los pies, el hecho de haber dejado de dudar tanto en las salidas, pese a la altura que tenía, y el hecho sobre todo de que lo ha verificado con paradones y días clave en las eliminatorias con el Paris Saint-Germain, porque el PSG de Luis Enrique generaba mucho, pero cuando le pillaban atrás, evidentemente, era sufrir transiciones, jugadas de rapidez, de ser fuerte en personalidad, de atreverse, de ir hacia adelante, y todo eso a mí me parece que Donnarumma el año pasado salió de dudas, así que se te presente por 30 millones de euros la posibilidad de fichar al portero del campeón de Europa es algo increíble. Yo cuando se hablaba en verano, sí, el United o City, yo decía, y todavía dudará Donnarumma. Sí, sí, es verdad. Y de hecho hubo un momento en su carrera que a mí me pareció incluso un poco gafe, porque me acuerdo que cuando salió del Milan, se fue del Milan, llegó Mañán y ese año el Milan ganó el Scudetto. Sí, O sí, sea que cierto, imagínate. cierto. Y mira que Mañán a mí también me parece, para mí está Sí, entre los 5 mejores porteros del también, mundo. también, te lo firmo, sí, sí. Mira, si te parece, vamos a otro de los debates, yo creo que hay instaurados ahora mismo en el Manchester City, que es quizás un poco en ese costado derecho, en ese lateral diestro, porque es cierto que durante muchos años el titular ha sido Kyle Walker, pero su etapa ya acabó. Ahora mismo, pues Kyle Walker es un jugador que ya no está para el máximo nivel. De hecho, el año pasado salió al Milan y ahora mismo, ¿en qué equipo estaba? Que no recuerdo. ¿Ha vuelto al Sheffield? ¿Quién? ¿De quién hablabas? Perdona. Kyle Walker. Sí, no, Kyle Walker está en el Barley el año pasado, por lo menos. Es Sí, verdad, en el sí, Barley, sí, creo que sigue en se el me ha ido la Barley. olla. Sí, sí, creo que sigue en el Barley, Sí, de sí, hecho. Sí, sí. se me ha ido la olla. Pero bueno, el tema es, claro, antes había un lateral diestro titular, pero luego Guardiola fue cambiando su esquema. De hecho, en el año que ganó la Champions vimos mucho en ese 11 del Manchester Sí. City, 4 centrales instaurados en la defensa y varios ejerciendo, pues intercalándose ahí posiciones. Y claro, ahora este lateral diestro se lo reparten un poco entre Nico Rilly y Mateus Nunes, también hay Nouri, pero está un poco más a la izquierda. Como mueve un poco todas las piezas Sí. ahí Pep, claro, tenemos ese debate de no tener un lateral diestro puro.
Sí, a ver, la realidad es que O'Reilly se la ha inventado para el lateral izquierdo porque ha fichado también a Inuri para la derecha, Mateus Nunes le va poniendo en la derecha también. Recuerdo en algún momento, estoy buscando el mismo nombre porque se me ha olvidado el lateral, Rico Luis también. Es decir, son jugadores que ante la falta de un especialista concreto en los laterales ha ido adaptando Guardiola a todos ellos. Estamos viendo ahora mismo en imágenes a O'Reilly porque seguramente es la irrupción más importante de la cantera que ha tenido el City en los últimos años desde Phil Foden, que después hablaremos de él. O'Reilly realmente en las inferiores del City, y le he comentado mucho también con Inglaterra, siempre jugaba de interior, de pivote, de mediocentro. Jugador que evidentemente por esa amplitud, piernas largas, por la atracción que tiene cuando lleva la pelota encima, pues te puede al final dar ida y vuelta. A mí me parece que como interior era su rol principal, pero de repente llega a la élite, hay un partido de Copa donde tiene que colocar de lateral izquierdo y ahí se quedó, porque no ha vuelto a aparecer en otras zonas un poquito más ofensivas, donde además la competitividad, la competencia es tremenda en el City. Ahí ha encontrado un hueco un chico que además ya ha marcado varios goles, es decir, tiene buena llegada precisamente por esa amplitud que digo que tiene, capacidad para repetir esfuerzos, también por esa corpulencia y envergadura que tiene, porque es bastante alto, gana muchos duelos, con lo cual cuando el City juega muy adelantado, que es algo habitual, pues sí que tiene buen retorno, es buen recuperador, tiene buen tackle, es decir, hay ciertas cosas muy de fútbol inglés que por su fisonomía, O'Reilly de alguna manera sí que aporta mucho. A mí me parece un jugador súper inteligente en ese sentido, me gusta bastante más que algunos de los últimos canteranos que ha ido utilizando en esa zona. Por ejemplo, me gusta más O'Reilly en la izquierda que Mateus Nunes, que le está colocando en la derecha, que algún momento en el que tuvo, os acordará la gente, Zinchenko, que le colocaban por la izquierda cuando lo fichó también, precisamente porque no tenía jugadores ahí. Ha colocado a diferentes jugadores el City en esa zona, precisamente porque no se ha fiado de ninguno de ellos últimamente. Pero es verdad que de ahí a que sean carrileros, pues a mí me parece que ahí es donde podemos decir en los dos laterales que ahora mismo City tiene un problema. Porque es verdad que pienso principalmente en defensa, creo que es verdad que entre Rubén Díaz y algún comodín que vaya a tener siempre en esa zona, ya sea Stones, que ahora está lesionado, Bardiol, que antes era lateral izquierdo, pero ahora ante los problemas precisamente en ese costado está jugando mucho más de central porque tiene muchas dudas en esa zona. Estoy revisando por aquí jugadores que no me quiero olvidar ninguno porque no... El holandés no me sale ahora mismo el nombre, no me acuerdo el otro. Reinders. Ah, no, Ake, perdón, Nathan Ake. Ake, sí, Nathan Ake. Estaba intentando al mismo tiempo que hablaba recordarle y no me salía. Nathan Ake también ha jugado de lateral izquierdo muchas veces como comodín, otra vez de central. Digamos que tiene un problema grave ahí, esa es la realidad. No ha fichado demasiado, después vamos a hablar un poco de la profundidad, que para mí es corta, pero la realidad es que los costados ahora mismo tienen un problemón, porque aunque O'Reilly a mí me parezca un aporte, un comodín muy interesante, que a largo plazo estoy seguro que va a dar muchos minutos importantes al City, incluso en otras posiciones, de hecho el propio Guardiola ha dicho que su idea al final es colocarle realmente en el medio campo a O'Reilly. Me parece muy raro que no haya fichado nada el City, teniendo en cuenta toda la capacidad que maneja en cuanto a fichajes de City, no haya fichado laterales, porque no tiene carrileros largos, no tiene ni siquiera perfiles claros de laterales, se lo está reconvirtiendo. Y eso, para mí, en un teórico aspirante a todo, me parece demasiado conceder. Es algo bastante peculiar ahora mismo lo que le pasa al City en esa zona, sobre todo que no hayan querido fichar ahí, que no hayan querido hacer un esfuerzo económico. Claro, claro, es que es así, porque al final tienen ahí bastante potencial en ese aspecto y si algo ha caracterizado al Manchester City en los últimos años, que prácticamente lo que ha querido lo ha comprado. O sea que yo, bueno, de hecho, no sé si tú lo has visto, el documental del Manchester City, cuando estaban dudando de fichar a Van Dijk, que decían, 75 igual es mucho, dejémoslo, porque el Liverpool pedía 80, 75-80 no sé cómo haremos. La verdad que esa anécdota fue curiosísima. Y respecto a los carrileros, es verdad que han pasado por ahí un montón de nombres en los últimos años. Se me está viniendo ahora mismo a la cabeza Joao Cancelo, que vamos, hubo un momento Sí, que parecía el mejor lateral del mundo para Pep Guardiola. sí. Claro, Hay que recordar aquí, Iker, que como he dicho antes, el lateral izquierdo consagrado iba a ser Aït-Nouri, incluso un jugador que también sí podía haber jugado por la derecha también, pero es verdad que se lesionó prácticamente el tobillo al empezar, que ahora parece que está de vuelta otra vez, pero evidentemente le va a costar entrar. Y yo ya no sé si va a entrar, porque como el City ya está más o menos diseñado, en el último mes y medio está funcionando mejor, no sé si siquiera si va a tener opciones de entrar. mira que a mí es un lateral que me gusta mucho, pero no sé si el Manchester City quizás se le queda un poco grande. Vamos Yo a igual ver. le veía más tipo un Tottenham
que más un Manchester City, en mi opinión, pero Sí, ojalá me encanta, se me se encanta porque eres como yo. Cada vez que quiere decir un jugador que sí que despunta en Premier, pero no le ves para un super equipo, decimos todos el Tottenham. Lo cual habla muy mal del Tottenham, ¿vale? También Es lo que digo. El Arsenal antes en esta terna también podía entrar, pero es que para mí ya no, Sí. porque yo al Arsenal ya le Estoy de considero un jugador acuerdo. muchísimo El más Tottenham, importante. el Aston Villa va a ser el nuevo Tottenham en unos años. Sí, 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 sí. Incluso mejor. No, Incluso no te ya, digo sí, más. sí. ¿Qué te iba a decir? Por cerrar un poco con la zaga, hay un nombre que a mí, si te digo la verdad, me sorprendió bastante que saliera durante el final del mercado. Lo comentamos en el vídeo que grabamos del Inter con Lorenzo Manchado, Sí. que es Manuel Akanji. No sé cómo te deja a ti esta salida del jugador suizo, que para mí estaba sentadísimo con Rubén Díaz en defensa. Sí, a mí además es verdad que sale, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria libre, que va al Milan, evidentemente, sobre todo porque como va al Cedido, Milan, creo. Creo que o está cedido. cedido, como va al Milan, evidentemente ha tenido que ser por muy poquito dinero porque el Milan siempre intenta fichar opciones de mercado. Es verdad que para mí es raro dejarle salir porque Husanov todavía no había explotado y teóricamente debería ser el jugador que te quieres quedar con él porque digamos que Akanji se te hace ya veterano o quiere tomar otra dimensión en su carrera y entonces por eso Husanov era su momento. Incluso Víctor Reis, que lo han cedido al Girona, pues seguramente si de verdad confías en él también era para que esté, aunque yo siempre he dicho que estaba muy verde, mucho más todavía que Husanov. Pero para mí Akanji, en un modelo de tener que jugar a 35 o 40 metros de tu portería, súper adelantado, casi en la línea divisoria, y además un jugador que lo has utilizado por momentos de lateral derecho porque te ha servido cuando quieres ser más stopper, un poquito más precavido y más ganador de duelos, e incluso le ha colocado de medio centro algún partido top también, me parece que es un jugador que es casi indispensable en una plantilla que no es larga encima la del City, sino es bastante corta. Con lo cual me lleva a pensar que han pasado dos cosas. Una, que había dudas con ciertos problemas físicos que ha tenido a final de la temporada pasada y que eso le haya podido hacer dudar al City. Y sobre todo me da la sensación que ante esas dudas Akanji ha dicho me busco otro camino para poder tener todavía minutos importantes y por eso el Milan a mí me parece que ha hecho un buen negocio con él. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo porque me parece que atrás tiene graves problemas el City, que ha sido uno de sus grandes déficits en los últimos tiempos y dejar escapar a un jugador tan comodín como Akanji, es que ahora mismo en las dudas que estamos diciendo de los laterales, probablemente el de Mateo Núñez te lo podría cubrir muchísimas veces el propio Akanji. El centro del campo, la baja de Rodri, ahora vamos a hablar de cómo lo ha confeccionado Guardiola, pero en algún momento te hubiera podido valer igual. Stone es parecido a Stone, pero también está más lesionado todavía que Akanji. Es decir, para mí era increíble haberle dejado escapar, más allá de que no estoy hablando de ninguna maravilla de jugador, pero sí un jugador que te da un notable, prácticamente un bien todos los partidos y que ahora mismo por cómo tenías confeccionada y por las dudas que tenías en defensa de cara a este mercado, por el poco fichaje que has hecho en esa zona, me parece que se tenía que haber quedado con el suizo. Sí, sí, a mí es que yo en esto estoy totalmente de acuerdo contigo porque además con 31 años no me parece un central excesivamente veterano que No, todavía algo de no. rendimiento te puede dar y más aún visto que las dos apuestas que hicieron el paso a mercado de invierno, la de Kusanov te la puedo salvar un poco, pero es que lo de Víctor Reis no hay por dónde cogerlo Sí. y cuando vuelva de sucesión del Girona, pues yo creo que su futuro en el Manchester City lo veo muy complicado. Sí. Así que yo creo... Un millón de euros de cesión, ¿vale? Aquí lo estoy ahora para que la gente lo tenga claro. 1 millón ha pagado El Inter. el Inter por llevárselo. Sí, sí, la verdad que sí, que un movimiento un poco extraño. Habrá habido ahí algún conflicto que posiblemente no sepamos. Si te parece, David, vamos a pasar un poco más a, digamos, esos jugones. Un Sí. par de ellos pueden actuar como enganche más de una vez, para hacer así un poco de honor aquí al canal. Claro, los nombres que te voy a decir, a mí, la verdad que sobre todo hay dos que me encantan. El primero es Cherki, Marmús y Nico González. Sí. ¿Qué me tienes que decir sobre estos tres nombres? Sí, realmente son tres nombres de los cuales quería hablar porque forman parte de lo que antes decía al inicio del vídeo, de esa reconstrucción, renovación, regeneración que ha tenido que hacer el City. Pues si te das cuenta, Marmús llegó en el mercado de fichajes el año pasado, de invierno, Nico González igual y Cherki ha llegado este verano. Son tres jugadores que ahora mismo son bastante importantes para el City, pero que están en ese punto de saber si se va a contar con ellos a largo plazo, si van a ser indispensables, si van a ser muy funcionales en los planes de Guardiola. Primero me quedo con Nico, que era principalmente el que más quería hablar en este momento, porque es verdad que el marrón que tenía Nico cuando el año pasado llega del Porto es tremendo. Primero, cuesta 60 millones de euros, si no me equivoco. Es una cifra altísima para un jugador que es verdad que iba para una posición concreta y lo ficha City porque Guardiola lo conoce y quiere directamente ese perfil de jugador, se fía de él.
Yo recuerdo haber comentado algunos partidos de Nico hace 2 Eurocopa Sub-21 que se quedó fuera en un partido previo ante México y no le llevó al final Santillana porque físicamente estaba roto. Era el momento del Valencia, tuvo un montón de lesiones. Después en el Oporto, verdad que emergió, volvió a tener un momento muy potente, pero fue en muy poco tiempo. Yo tenía muchas dudas cuando lo ficha City y más por esa cifra realmente. Sin embargo, Guardiola tuvo claro. No tengo a Rodri, fichame mini Rodri, como él lo llamó a Nico cuando llegó. Es verdad que le costó mucho de acoplarse. Yo creo que cierta frialdad del momento también que atravesaba el City generó demasiados interrogantes. Pero es verdad que ahora mismo está en el momento pletórico, porque ha encontrado de alguna manera cómo decorar bien ya el centro del campo Guardiola. Él ahora sabe muy bien la posición, ya sabe que ante la duda a largo plazo de la lesión de Rodri, pues no es una amenaza tan clara, no tiene esa sensación de alguna manera tener que responder constantemente a me tengo que ganar el puesto, sino que ahora mismo, por desgracia para Rodri, pues evidentemente Nico se ha ganado ese perfil y es suyo prácticamente el rol, pero además está muy seguro, está encontrando un poquito más de amplitud, se lanza más hacia adelante, es mucho más cerebro de lo que lo era incluso en el Porto en los últimos meses. Me parece que es un jugador que ha recuperado para la causa, me atrevo a decir incluso Guardiola, porque para mí el Nico de hace unos meses, viéndole en el City a este perfil, yo no me lo hubiera imaginado y yo imaginé que no iba a ser capaz de hacerlo. Y de los otros dos, sí pego lo mismo. Para mí Cherki es un mago. Cuando le fichó el City, cualquier equipo que lo hubiera fichado me parecía una ganga por el dinero que lo iba a fichar. Ha sido lo que él quiera ser, es lo que va a ser. Es decir, tiene todo el talento para ser, y fíjate lo que digo siempre, potencial Balón de Oro si él quisiera, porque lo tiene. El otro día decía, se inventó una asistencia de Rabona en el partido ante Sunderland y decía a Guardiola que no quiere que deje esos detalles, que sea un poquito más, que a Messi nunca le había visto hacer esos detalles y demás. Y yo pensaba, es que Messi pretendía ser Messi, ¿no? El mejor del mundo, pero es que Cherki no pretende ser Messi. Es que además no solo que lo pretenda, es que no lo quiere ser, porque ser Messi para Cherki representaría una serie de actitudes, una serie de desgastes y de convicciones que no las tiene, que juega al fútbol de manera disfrutona, juegan al fútbol para pasar ese rato, dejar detalles y hacer disfrutar a la gente, pero no es un tipo al que a largo plazo te puedas fiar de él. Por eso yo sabía que iba a dejar detalles, pero dudo que a modo regularidad Cherki llegue a ser indispensable en este sitio. Ojalá me equivoque porque lo querría. Y Marmús, por último, en esta foto, fíjate que el año pasado el City se mete en Champions porque llega Marmús a final de temporada. Es verdad que pagan un dineral, probablemente sobrepagado. Venía de marcar todos los goles que le había querido en el Eintracht Frankfurt. Pero Iker, de no ser por fue el único fichaje que funcionó de invierno. Y además, de no ser por sus goles, probablemente no hubieran llegado a Champions, probablemente no estaríamos hablando ahora mismo de la capacidad que ha tenido City para otra vez volver a ser, volver a sentirse importante. Y ahora, sin embargo, no está jugando casi nada. Está prácticamente olvidado. No le está dando entrada a Guardiola, no le ubica en la posición un poco tirado a banda, ni siquiera como segundo punta detrás de Haaland, donde está de alguna manera intercalando otros jugadores porque están empezando a cambiar un poco la fisonomía. Ahora cuando hablemos de Foden lo hablaré porque es clave en ese sentido. Así que me parece que son 3 jugadores que pueden aportar cosas, pero que está por ver la importancia a nivel más largo plazo que van a tener en este City. Por eso quería hablar de ellos, porque Nico ha logrado ahora mismo ser importante, vamos a ver en qué queda. Cherki va a tener detalles toda su vida, veremos a ver esos detalles, cuánta regularidad le dan. Y lo de Marmouth me llama mucho la atención porque siendo clave el año pasado se ha quedado ahora sin hueco. Sí, mira, yo en esto voy a ser muy breve, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es cierto que con Nico González, yo no te voy a mentir, de cuando salieron tanto él como Gavi del Barça, a mí el que más me llamó la atención de primeras fue Nico. Y digo, este va a ser una bomba de jugador, pero es cierto que luego se quedó ahí un poco estancado. Me acuerdo que él entró también en el Barça cuando estaban De Jong y Pedri lesionados, y luego se quedó ahí un poco más al margen, y la irrupción de Gavi, la verdad que luego fue superior. Sí. Tuvo una cesión ahí en el Valencia complicada. Es cierto, esa época que comienza en el Porto también le costó. Luego en el Oporto la verdad es que acabó muy bien. El año pasado en Manchester no tuvo las mejores sensaciones y ahora parece que ya está un poco más asentado. Quizás yo creo que la vuelta de Rodri a él le ha quitado bastante presión y yo creo que le ha beneficiado bastante. Respecto a Cherki, yo creo que es de esos jugadores que todos le vemos, que tiene un talento anormal, me refiero, de que es un elegido, Sí, sí. pero que podría llegar a mucho más por el talento que tiene, pero quizás
Si se pusiera esas metas, no derrocharía las píldoras de regates, de filigranas que le vemos cada fin de semana. En mi opinión, me parece ese tipo de jugador que no le veo constante como para ser una grandísima estrella de esos jugadores que pues, pueda optar al top 10 de un Balón de Oro, por ejemplo. Y respecto a Marmoush, que se me ha venido mientras lo estabas comentando una idea a la cabeza. Yo creo que podemos hacer, porque es cierto que la venta del Eintracht fue quizás sobrepagada, en mi opinión también, del Manchester City. Es cierto que el año pasado lo metía todo y las cifras que está firmando en Alemania eran brutales, pero yo creo que podemos hacer un vídeo de las ventas del Eintracht, Sí, de las plusvalías que han sí, sacado, porque me parece un auténtico escándalo. Se me han venido un montón de nombres a la cabeza y yo sí, creo que sí. es una idea bastante interesante. Y es cierto que el año pasado, quizás por esa inercia que traía del Eintracht, le ayudó al Manchester City en cuanto a cifras, pero quizás este año también yo creo que la mejoría de Haaland a él le ha perjudicado un poco. Así que vamos a dar paso a otro tema. Lo has comentado ahí un poco por encima. Hay dos nombres que para mí, yo voy a dar ya aquí mi opinión, son determinantes para que el Manchester City pueda optar a títulos. Que si estos dos jugadores están bien, para mí convierten al Manchester City en un favoritísimo a todo. Que son por un lado Phil Foden y por el otro Jeremy Doku. Sí, mira, voy a poner en pantalla a Doku porque es verdad que a mí me parece que es un jugador que por fin sabemos que está dando rédito, digamos, al City. Cuando se le fichó era un extremo tan puro que es un poco díscolo, es decir, los extremos ya sabemos que necesitan cierta regularidad, cierta capacidad para demostrar partido a partido que tienen ese desborde, que tienen ese cambio de ritmo, repetición de esfuerzos, capacidad para el desequilibrio individual más allá de cómo esté el partido, más allá del protagonismo que él pueda tener. Y es verdad que Doku eso lo refleja muy bien en el City desde el inicio. Pero es verdad que le ha faltado siempre continuidad. Me da que esta temporada sí que está en esa línea un poquito más de confianza, un poquito más de sentirse más importante en el equipo. Y además me llama mucho la atención lo que está pasando con él últimamente. El último partido, por ejemplo, ante Sunderland se puede muy bien. Se puede ver muy bien. Doku es claramente un extremo, banda izquierda, pegado a línea de cal, tanto desborde a veces que yo soy de los que piensa que a Doku muchísimas veces se le queda corto el terreno de juego porque siempre busca el desborde, un desborde de más. La toma de decisiones no siempre ha sido muy buena. En el momento que ha empezado a entender lo de tirar diagonales hacia adentro, cada vez se hizo más importante con el chute en pierna derecha. Pero es verdad que ahora creo que le ha gustado tanto esa posibilidad a Guardiola de querer activarlo en números, es decir, que estadísticamente todo lo bueno que hace Doku no sea solo a nivel puntual en un partido, sino que tenga directamente condicionantes sobre lo que sucede al final en la propuesta de partido. Y eso al final son conseguir registros, guarismos importantes. A mí me sigue pareciendo que es un jugador que ahí tiene el problema, que todavía no es un jugador tan determinante porque no hace cifras. Y en el City puede ser muy bueno, pero tienes que hacer cifras si eres extremo, está clarísimo. Y seguramente eso es el siguiente paso. Y ante el Sunderland el otro día se vio porque jugó con Haaland arriba, pero justo por detrás, en vez de jugar con extremos, metió dos medios, dos enganches, por decirlo de una manera. Dos medio puntas que estaban un poco en libertad, tomándose ciertas licencias, también en un partido que se ponía muy cómodo y tal, pero Doku era uno de ellos. Foden era el otro, que vamos a hablar ahora también de él. Pero me parece, de luego, que eso es una nueva virtud, que algo ve Guardiola en él. Yo creo que ve un motor muy bueno para poder asistir rápidamente, para ser muy vertical, para tenerle mucha más velocidad, meterle adrenalina también por zonas interiores, en carril interior, precisamente buscando que Doku mejore los datos. A mí me parece que va tirada por ahí. Y Foden, que también lo voy a poner ahora en pantalla, para mí parece, este sí que me parece el recuperado para causa totalmente de la temporada, porque el año pasado fue casi de depresión, y no lo digo por decir, él mismo lo dejó caer, que el año pasado fue durísimo para él. De hecho, hay una entrevista final del año pasado en uno de los últimos partidos donde habla para la prensa cuando acaba un partido y se ve muy mal y dice, lo único que quiero para el año que viene, para la temporada que viene, es recuperar otra vez de la versión de lo que fui el año pasado, volver a sentirme cómodo conmigo mismo. Tuvo problemas personales también graves que no ha trascendido hasta qué punto son graves, pero evidentemente lo han sacado un poco también del panorama el año pasado. Y es que el año pasado perdió la titularidad, por algunos momentos parecía hasta que en el mercado de verano, como viniera una muy buena oferta, podía marcharse. Yo creo que si hubiera habido un cambio más drástico, a lo mejor con cambio de técnico, incluido en el City, Foden tampoco hubiera seguido. Es decir, que era un momento muy limítrofe para él. Y sin embargo, ahora sí que estamos viendo al mejor Foden. Otra vez, y ya no hablo solo de las estadísticas, que Foden cuando se pone sí que las tiene, por eso hace 2 años fue elegido MVP de la Premier. El mejor asistente fue de Haaland. Haaland es el que más contento está de todo. Ya dijo el otro día que necesitaban recuperar esa versión de Foden para demostrar que son un equipo capaz de todo. Y a mí me parece que un Foden a primerísimo nivel, yo siempre lo he dicho aquí, es el único canterano del City
que ha llegado a la superélite, porque lo podemos considerar así, los demás siempre han sido fichajes, así que eso ha sido una aureola que quizás de aquí no lo vemos mucho, pero allí a él le ha generado cierta presión también, porque empezó muy joven, 17 años, pero me parece que Foden sí que es por talento individual uno de esos jugadores que te dicen que es inglés porque lo pone en su bandera, pero que con el potencial que tiene y la capacidad además que tiene para generar juego, es algo muy poco inglés. Y ahí donde me parece que Guardiola definitivamente le dio ese asalto, el punto adelante en su carrera hace un par de temporadas, y yo creo que ahora está de vuelta, está haciendo goles ya las últimas semanas, se come cada metro, quiere volver a ser importante, y me parece que es el gran fichaje del City esta temporada, aunque ya estuviera evidentemente con todo lo que representa, pero me parece el gran plus, el gran extra que le mete a esta temporada al City recuperar a Foden. Sí, sí, es que es un auténtico jugadorazo, vamos, yo es de esos jugadores que le veía proyección de Balón de Oro, es cierto que esa última temporada a mí me dejó un poco frío, pero que esté recuperando poco a poco su mejor nivel, la verdad que es un incentivo sobre todo para el próximo Mundial ahí con Sí, sí. Inglaterra, porque hay muchas ganas de verlo, y respecto a Doku, también estoy de acuerdo contigo en que ha pegado ese paso adelante, yo lo he comentado en algún vídeo que es un jugador que siempre he seguido mucho, de hecho lo mencionamos, lo voy a dejar por aquí arriba porque me gusta mucho hacer estas cosas. El Sí. vídeo que hicimos, que os puse a Dani y a ti a prueba para hacer un quiz de preguntas, que Jeremy Doku era el jugador con más regates de la Premier en ese momento, y la verdad que por una diferencia abismal respecto al resto. Así que sí, sí. La verdad que dos jugadorazos que encima entran por el ojo, no son de esos que quizás den mucho mercado y demás. Para mí, todo lo contrario. Lo has mencionado también varias veces. Noruega ha vuelto al Mundial. Sí. La estrella va a ser Erling Braut Haaland. Yo creo que estamos ante un año muy importante para él. No sé cómo lo ves tú. Sí, desde luego, mira, además aprovechamos, tuvimos una charla perfecta con un compañero nuestro noruego, donde desde allí nos demuestran lo importante que es Haaland allí. De hecho, dicen que van por el mundo y cada vez que dicen Noruega, lo primero que dicen es Haaland, la gente, evidentemente, hasta ese nivel se ha convertido, y fue una charla realmente genial para conocer hasta qué punto es importante Haaland para Noruega y lo que ha conseguido Noruega metido en el Mundial, así que por aquí lo dejamos. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, está vuelto para la causa. Es verdad que el año pasado nada funcionaba en el City, entonces sacar valoraciones por lo que fue el año pasado era un poco confuso, y aún así tuvo momentos de una racha, sobre todo al inicio, bastante potente. La realidad es que yo siempre lo he dicho hace mucho tiempo, es que es un 9 totalmente antinatural, y lo digo porque no necesita ser asistido con regularidad, no necesita de alguna manera rachas, es que es un jugador que prácticamente lo caza. O sea, si el equipo no está bien, él tiene alimento, de cualquier manera lo devora y ya encontrará algún socio, ya encontrará algún condicionante en el partido, alguna debilidad para ir y saber sacarle provecho. Es cada vez mejor lanzador de penaltis. Cada vez cabecea mejor, que aunque tiene muchísima altura, yo que le comenté en muchísimos partidos cuando empezaba en el Dortmund a destacar, siempre decía que no era un gran cabezador. Ahora sí que lo es, está marcando goles desde ese punto de vista, todos los registros, y además está crecido, porque ahora sí que se sabe diferencial, ahora ya sí que se sabe además que está en esa terna de jugadores que pueden entrar en cualquier momento para los grandes premios internacionales, Balón de Oro y demás. Va a jugar su Mundial, es decir, él sabe que está en una temporada absolutamente clave para todo lo que siempre hemos imaginado que Haaland estaba en disposición de poder hacer. Y voy a poner aquí unos datos que son increíbles, Iker, porque antes, revisando algunas cositas de cómo está siendo su temporada, voy a mirar a los datos porque juraría que eran 25 goles, voy a sacar ahora mismo de duda, juraría que llevaba 25 goles porque no quería contarle el Mundial de Clubes, que había gente que los contara. Son 20 goles, 5 en Champions y 15 en la Premier. Eso es lo que lleva hasta ahora Haaland. Pero estoy mostrando ahora mismo una imagen, una cifra que dice los partidos que ha tardado Haaland en marcar 100 goles, y ha destrozado todas las estadísticas de la Premier, porque son en 111 partidos. Es decir, en 111 partidos de Premier marcar 100 goles es una barbaridad. Es que es una cosa de loco, sobre todo cuando es un jugador que encima no venía de otro club Premier y después sigue jugando la Premier. Es decir, se tuvo que adaptar, necesitaba un nuevo contexto. Es verdad que él tenía ciertas cosas a favor, como que su padre allí ya jugó, que él de hecho nació cerca de Manchester en Leeds.
en aquella etapa, más allá de que juegue con Noruega, ya lo decimos siempre, y es un jugador que más o menos era un poco volver a casa, por lo menos para su familia, esa adaptación un poquito más fácil. Pero marcar 100 goles en cientos de partidos demuestra que ha roto todas las estadísticas, que es un 9 absolutamente de época, y fíjate, los nombres que están debajo, está Shearer, está Harry Kane, está Agüero, está Thierry Henry, está Mohamed Salah. Es decir, es que se ha pasado el juego, Iker, y va a seguir en ello. Ahora mismo es el 9 más descollante de todos y es el 9 en el que otra vez se va a fiar el City para ser capaz de ganar todo. Es un extraterrestre. O sea, estoy intentando buscar la cifra de cuántos goles lleva en Champions a lo largo de su carrera, pero yo juraría que en Champions también lleva más goles que partidos jugados. O sea, que es un auténtico Sí, mira, escándalo. te lo digo yo, mira, lleva 53 partidos y Y lleva 54 goles. 54 goles y 5 asistencias. Sí, sí, o sea, Es una pasada. es Es una voraz, pasada. sobre todo porque teniendo en cuenta que antes de estar en el City jugó en el Salzburg y en el Dortmund, es decir, el Claro. Dortmund todavía, pero el Salzburg, y ya marcar bastantes goles allí es importante, la verdad que es increíble, es que marca goles aunque no quiera. Sí, 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 es así. De hecho, es cierto que, bueno, igual como delantero, pues posiblemente habrá algunos que sean mucho más completos que él, eso estamos totalmente de acuerdo, pero en cuanto a goleador, yo creo que cuando Haaland se Hambre. retire, sí, 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 cuando nos hagan la pregunta ¿cuál es el mejor goleador que has visto? Yo creo que va a estar el debate de Cristiano Ronaldo o Sí. Erling Braut Haaland. Para mí, vamos, va a estar ahí sin duda. Y a mí, no te voy a mentir, es que con Haaland tengo una debilidad porque cuando aquel Salzburgo de Minamino y compañía, Sí. yo creo que fue en una Liga de Campeones, que yo creo que nos gustó a todos mucho. No sé si estaba... ¿Quién estaba de entrenador? ¿Estaba Jesse March de entrenador del Salzburg? Sí, yo creo que sí, yo creo que podría estar él, sí, sí. El Yo creo que sí. seleccionador después seleccionador de Estados Unidos, de Canadá y demás, sí, Sí, sí. sí, 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 por eso te Bueno, digo. estuvo en el Leeds Eh, también, sí, sí. Claro, claro. Aquel equipo yo creo que nos maravilló a todos. Luego en invierno les quitaron a más de la mitad de los Sí. pesos pesados, pero sí, yo creo que quizás ese punto más ahí nostálgico nos llama. Vale, David, para antes de hacerte una última pregunta, si te parece, te voy a preguntar a ti solo, ¿vale? Yo aquí no ni pincho ni corto, por las bajas que tiene el Manchester City de cara a este encuentro Sí. contra el Real Madrid, sobre todo Rodri, Kovacic y Stones. Sí, porque todo esto lo hacemos en esa víspera de partido ante el Real Madrid, evidentemente para conocer cómo está el City. Es verdad que pongo ahora mismo en imágenes a Rodri porque no está Rodri, sigue todavía mal. Es verdad que recordará a toda la gente que volvió hace algunas semanas, ya hace bastantes semanas, de hecho hace más de un mes y medio por lo menos que volvió de su último partido, que tuvo algunos minutos ahí en algunos encuentros, no acabó de tener regularidad, no se acababa sintiendo bien y Guardiola no lo ha querido volver a forzar. Está, como decíamos, Nico asumiendo ese papel. Es verdad que llama mucho la atención porque tampoco está Kovacic, lo cual de alguna manera te podía llevar a pensar que como Kovacic tiene una lesión grave de tobillo hasta marzo no va a volver a estar, pues probablemente a Rodri le hubieran apresurado un poco más, ¿no? Pero sin embargo creo que se quieren tomar todas las cámaras del mundo. Ya sabemos que Rodri renovó hasta 2027, es decir, creo que eso es algo también que a él le va a dar tranquilidad y además también no va a estar Stones, que como digo, central, lateral, mediocentro, pivote, ha jugado en mil roles, pero tampoco va a estar. Me parece sobre todo, por apuntar algunas cosas, esta baja es importante, evidentemente cada vez que hablamos de Rodri lo hacemos siempre pensando en el City, pero más, aquí cruzo dedos, pensando en la selección española, que por ahora ha encontrado un parche, o bueno, más que parche, ha encontrado una super solución con el bueno de Zubimendi, pero más allá de eso, aprovecho esto para decir que a mí la plantilla City me parece muy corta. Muy, muy corta. He mirado antes y es verdad que han jugado ya esta temporada 26 futbolistas, pero es verdad que si miras muchos de ellos, 6, 7 de ellos prácticamente que ha sido de manera testimonial, muchos canteranos que mucha gente ni conoce y otros que han jugado poquísimo, en plan 100 minutos, 100 y pocos minutos. Es decir, es una plantilla de más o menos utilización real de Guardiola de 15 jugadores. Esa es la realidad. Para salir más de cuentas todavía, un poco, no criticando, pero sí teniendo esta plantilla corta en cuenta, hay muchos futbolistas que a mí no me transmiten todavía que sean importantes en el City y sabemos que lo pueden ser. Aquí podemos meter, por ejemplo, a Savinho, el caso de Savinho, un jugador que pensábamos desde el inicio que iba a caer perfecto, que tiene puntos altos pero que luego desaparece del plano y a lo mejor se tira un mes prácticamente sin jugar, aporta muy poquito y de estos tiene muchos el City. Mirando un poco ahora mismo así directamente a la plantilla de Guardiola,
viendo las bajas que tiene, es increíble que te aparece Rodri y solamente tiene a Nico de centro de campo porque Kovacic, como está lesionado también, no tiene más alternativas. No tiene una lista de 3, 4 jugadores, incluso a veces posiciones no las tiene dobladas. Decíamos los problemas del lateral. Me parece una plantilla excesivamente corta. Y fíjate que voy a mirar ahora mismo aquí porque lo tenía antes preparado el tema de los datos de rendimiento de algunos jugadores para que veamos claramente lo poquito que están jugando, lo poquito que están aportando. Hay futbolistas ahora mismo en el City que nos suenan todavía que son súper competitivos, pero, por ejemplo, Nathan Ake ha jugado solamente 500 minutos, que eso se traduce en poquísimo para un jugador como él, es como 5 partidos, más o menos. Es poquísimo hasta esa altura de temporada, cuando ya más o menos llevamos una media 25-26 partidos, dependiendo de la liga que sea. Kusanov llegó para jugar mucho también, o por lo menos para ser rotación, y ha jugado 400 y pico minutos, es decir, poquísimo. Rodri es verdad que ya lo decimos por la lesión. Marmoush, como decía antes, 300 y pico minutos. Tenemos aquí, por ejemplo, a algunos jugadores que teóricamente deberían ser más importantes y, por ejemplo, John Stone es verdad que es por lesiones, pero otros que tienen más, que están más cuajados ya, como Tijani Render, como Bernardo Silva, son jugadores que sí que están aportando, sí, pero creo que para que el City le consideremos un equipo que de verdad está de vuelta de todo, para que dimensionemos este nuevo proyecto del City esta temporada como el que pueda aspirar a ganar todo, va a necesitar muchos más porque la plantilla es muy corta y aunque tengas a Haaland en plena forma, aunque recuperes a Foden, aunque de repente Doku y algún jugador más se suma a la causa y de repente respecto al año pasado empiecen a generar mucho más juego y mucho más fútbol y muchas más estadísticas, no va a ser suficiente. A mí me parece que el City tiene ese problema. Tiene una plantilla corta, pero sobre todo muchos de los que están en esa plantilla corta, siendo grandes jugadores, todavía no han aterrizado bien y todavía no han dimensionado todo lo que pueden darle al Manchester City. Sí, sí, sí. Es tal cual así. Yo lo veo idéntico. Y David, si quieres, para cerrar, te voy a hacer una pregunta. Lo hemos comentado un poco en la introducción del vídeo. De hecho, te voy a Sí. hacer prácticamente tal cual como has abierto el vídeo. El City ahora mismo está cerca de ese top 8 de la Champions, a 2 puntos del Arsenal, que es líder de la Premier. Claro, ¿tú ves a este Manchester City preparado para volver a reinar o en Europa o en Inglaterra? Claro, el año pasado cuando hacían esta pregunta como que nos costaba responder que no, ¿verdad? Porque venía de ser campeón el año anterior y aunque le veíamos un bajón decíamos, ya, pero es que Champions, ya, pero Guardiola, ya, pero Haaland, ¿cómo vas a decir que no a este equipo con lo que ha dado? Se fueron cayendo las piezas, en invierno ya nadie dudaba de que este equipo no estaba, que se había ido, que se había difuminado por completo y ya empezamos todos a no meterle en la terna de candidatos a todo. ¿Volver a recuperarlo para la causa? Yo creo que es pronto todavía. Es verdad que está a mejor nivel, es verdad que creo que de verdad en cuanto maduren algunos futbolistas de los que estamos diciendo que van a empezar a aportar más, que cuando todo se consolide mejor, se quiten un poco el desaire de las dudas del año pasado, creo que todo eso va a hacer que la mecánica al final va a ganar muchos partidos solo por la inercia de individualidades que tiene. Pero aún así, yo creo que ahora equipos como el Paris Saint-Germain, el propio Arsenal que le tiene en la Premier ahora mismo mucho más capacitado, incluso en eliminatorias cuando vayan a llegar en Champions. Evidentemente el Bayern, que aunque también ha perdido efectivos, se está regenerando bien y creo que ahora mismo es un equipo muy maduro también. Esos tres, más seguramente los dos españoles, por lo que supone el aura que tiene tanto Barcelona como Real Madrid, más o menos a ese nivel, me parece que por lo menos te salen 4 o 5 antes que el City en Champions, lo cual demuestra que está de vuelta, pero que nos generó tales dudas el año pasado que todavía necesitamos como verificar más a largo plazo que este equipo va a estar. Probablemente, Iker, y aquí nos hila perfecto para que cerremos el vídeo, probablemente gran parte de las dudas para responder esto de si el City está preparado para volver a ganar todo dependerá de lo que haga este miércoles en el Bernabéu, porque de alguna manera será dar un golpe sobre la mesa o demostrar que los días grandes este equipo todavía no está al nivel que demostró hace 2 temporadas. Claro, claro, y sobre todo después de ese último partido de Champions frente al Bayer Leverkusen, que parece que el conjunto de Guardiola se relajó un poco. Así que con esto cerramos este vídeo del Manchester City, como hace David, que todo el mundo se suscriba, le dé al like, le dé a la campanita, que vea todos nuestros vídeos, que nos sigan todas nuestras redes sociales, TikTok, Feeders, Instagram, Twitter, que estén pendientes de todo el contenido al enganche y espero que hayáis disfrutado mucho de este contenido del Manchester City. Así que ya sabéis, seguir dándonos apoyo y tendréis contenido próximamente. Nos vemos en la próxima.